de tendencia, digamos, de experiencia musical, referentes internacionales, referentes nacionales, y quiero específicamente mostrar la relación que tiene la improvisación con la interpretación. Me parece que muchas veces los intérpretes de música nos estamos perdiendo de un montón de cosas por a veces no practicar, digamos, la creación espontánea. Siento que el estar solamente tocando una pieza todo el tiempo sin necesidad de añadir cosas o de crear cosas en otros contextos hace que de alguna manera, sí, uno lo logra hacer bien, termina tocando, aprendiendo un montón de cosas, pero a la hora de crear, las creaciones son totalmente opuestas a cuando tocas una obra que está aprendida. Entonces tú escuchas un músico tocando una obra, un concierto para piano, algo, lo toca de una manera impecable, y cuando va a crear algo, lo toca como si fuera algo demasiado plano. Entonces yo siento que hay una gran desconexión entre los intérpretes, lo que se interpreta y cuando empezamos a crear. La idea, lo que yo quiero es mostrar que si nosotros cuando improvisamos podemos interpretar de la misma forma que si hubiéramos estudiado todo el tiempo. Listo, seguimos. Voy a leer esta frase, que me pareció muy bonita, de Stefan Grappelli, un violinista muy conocido. Stefan Grappelli se dio a conocer porque hizo un dueto muy famoso con el guitarrista francés Django Reinhardt, un guitarrista que incursionó en el jazz manouche, el jazz que se dio pues en la época de Swing en Francia, y este violinista estuvo tocando mucho tiempo con él. La improvisación es un misterio. Se puede escribir un libro sobre el tema, pero al final nadie sabe qué es. Cuando improviso y estoy en buena forma, estoy como semidormido. Hasta me olvido de que hay gente mirando. Los grandes improvisadores son como sacerdotes, solo piensan en su Dios. ¿Seguimos? Ok, aquí es donde empezamos. ¿Qué entendemos por improvisación? A mí me gusta siempre como tirar la pregunta y que ustedes me puedan compartir algo. Este conocimiento no es algo que esté escrito, que sea de esta manera. Hay muchas versiones, pero también creo que se puede construir de acuerdo a las experiencias que ha tenido cada uno en las disciplinas que hace. Entonces yo quiero escuchar para ustedes qué es improvisación. ¿Quién quiere compartir algo? Aquí, por ahí. Es algo nuevo. Muy bueno. Uno expresa no tanto ni por conocimiento, sino porque su espíritu, su alma, lo transporta. Entonces llega a construir algo nuevo y de ahí se desprende para poder enseñarle a otros. Ok, entonces para ti. Expresar sus ideas, sus... Ok. Entonces construir algo nuevo, dice, o sea, algo que no se ha hecho antes o no está hecho de esa manera. Ok, desconocido. Bien. Pues yo podría decir que puede ser cuando el alma habla. O sea, cuando el alma habla, no pienses mucho, sino que solamente pensar en una manera espontánea, que no necesitas pensarlo, porque cuando tú, como la decía esto, cuando tú practicas mucho algo, tú lo estás pensando y se vuelve algo monótono, se vuelve algo que ya sabes, más cuando tú improvisas, estás sacando lo que tienes adentro, lo que no has mostrado, pero quieres mostrar al mundo que sientes algo nuevo, que estás hablando de alguna manera. Ok, tú lo que sientes es como que es una expresión del alma, más o menos, algo así, lo que te entiendo. ¿Están escuchando lo que ella dice? Sí. Ok, perfecto. Tú, es así. Buenas noches, gracias. Para mí es como salir de los parámetros de lo que está en línea, musicalmente hablando. Es el arte que está sacado de un miembro que no está en un acorde ni en una partitura. Ok, salirse de parámetros. Ok, bien. Todo sirve, todo construye. ¿Quién más? Acá. Improvisar para mí es como usar los recursos disponibles de diferentes maneras. Entonces, la cocina. Hoy voy a hacer algo, no sé qué es, pero tengo entonces tomate, no sé lo que tenga en la nevera, lo utilizo y ahí está. Entonces hay como también una incertidumbre. Utilizar los recursos disponibles, lo que tienes a la mano. Bien, ¿quién más? Por acá. Es algo único
Ok, entonces ahí entendemos que hay un momento en que se da, que es el ahora, ¿cierto? En el momento que se practica. Es único, ajá, bien, atrás tú. Por lo menos yo que he trabajado y he estado desde la danza, la palabra impro viene de dentro, Okay. la viene de tomarla adentro, pero como decía la chica ya, es tomando herramientas de lo que ya tenemos idea de algo. Entonces, si me toca improvisar, entonces se toman esos elementos y simplemente se dejan fluir. En ese momento, eso dicho, se deja fluir bajo su movimiento. Ok, buenísimo. Un par más. Sí. Bueno, De pronto plasmar algo que se tiene en la imaginación y saber el resultado de eso. ok. Tú cuando piensas algo lo expresas y... Algo que te imaginas y quieres plasmar y saber cuál es el resultado de lo que te estás imaginando. Ok, eso es una opción, ¿no? Podrías no saber el resultado de lo que va a salir, ¿cierto? Pienso yo que es esa sensación de que no todo está controlado y para mí me parece que ahí está como todo el universo La de la incertidumbre. improvisación. Bien, uno más. Es como expresar algo que en ese momento estás sintiendo. Entonces, como que lo que toques hoy no va a ser lo mismo que lo que tocas mañana, porque son sensaciones y emociones diferentes. Ok, algo nuevo, diferente. ¿Cuántos estudiantes o músicos de acá? Ok, un consejo para la cuestión de la improvisación. Hablen mucho con los actores y con los que hacen danza. Ellos practican la improvisación todo el tiempo. Normalmente los músicos nos tenemos que poner en modo improvisar para tener que hacerlo. Ellos lo hacen todo el tiempo porque hay una cosa más importante que es como el fin de la obra que se lleva a cabo. Constantemente los que trabajan en teatro todos los días inventan una palabra diferente, improvisan cosas. Con el músico pasa algo y es que si bien también podemos improvisar mientras estamos tocando, a nosotros el error o el olvido nos bloquea. Entonces no logramos como ser libres en el tipo de improvisación. Entonces sí estaría bien que de vez en cuando empiecen a hablar con una persona que esté en las artes, en el teatro o en la danza, que practique esto. Casi todos lo hacen. Entonces es súper importante y que de alguna manera podamos tomar prestado esa disciplina, ese pensamiento. Listo, seguimos. Y ahora la improvisación libre. Entonces la improvisación libre, que bueno, voy a leer un poquitico de esto. Es una investigación como amplia de un montón de cosas, pero quiero leer un poquito de esto. Ese movimiento surgió en Europa en los años 60, específicamente en Inglaterra. Tiene como fundamento la música de las vanguardias y el free jazz, de las cuales se nutre. Se define como un proceso de creación musical en tiempo real donde no hay partituras ni estructuras predeterminadas. A ver, cuando se empiezan a dar como la música de las vanguardias y todas estas nuevas estéticas y formas de hacer música, de alguna manera el inicio el inicio es como una improvisación y de ahí empiezan a componer algo acerca de eso. Pero casi siempre en la música de las vanguardias el resultado final te suena como algo aleatorio. Muchas veces escuchas como algo aleatorio, como algo que si hubiera sido inventado en ese momento. Cuando empezamos a mirar, resulta que tienen partituras todas. O sea, es una música que ha sido creada con diferentes tipos de métodos, serialismo, secuencias random, cosas así, pero finalmente el resultado pareciera que fuera aleatorio, pero no. Ahora, la improvisación libre, tú no sabes qué va a tener, no tienes partitura. Normalmente lo que uno hace cuando va a hacer improvisación libre es tener de pronto algunos acuerdos, no muchos acuerdos, sino unos pequeñísimos acuerdos, y por lo regular el acuerdo al que se llega no es un concepto musical, sino otra cosa. Entonces vamos a sentar a hablar algo, empiezo a conversar contigo y vamos a hablar de otra cosa. No sé qué opinas de, no sé, esa montaña que ves allá. Y empezamos a hablar de eso y eso puede ser el punto de partida para hacer una improvisación libre. Porque si nos vamos al elemento musical, volvemos a caer en lo mismo. Estoy tocando correctamente, ¿qué notas debo tocar? Entonces, ese concepto parte de ahí. Ahora,
¿Por qué mencionan el free jazz? El free jazz fue uno de los vertientes, digamos, del jazz que tomó ese lenguaje de alguna manera de las vanguardias en cuanto a ese sonido como medio aleatorio, medio desordenado, entre comillas, y lo puso en función de la improvisación en el momento, de la creación libre, a diferencia de las vanguardias que tenían las partituras hechas y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos lo que hicieron fue poner esto en función de eso, y llegaban a acuerdos también. Uno de los principales representantes fue Ornette Coleman, que definitivamente lanza un disco que se llama Free Jazz, y de ahí se va. Y pues entre los músicos de jazz hacen el chiste que el free jazz es música gratis, es free porque no te pagan por hacerlo. Free, gratis, porque no es agradable para algunas personas que no entienden, digamos eso. Pero el free jazz me parece que es interesante cuando tú lo puedes ver en vivo, tocando. Ahora, ¿por qué se llama free jazz? Bueno, primeramente porque lo hacen músicos de jazz, ¿cierto? Y segundo, algún tipo de sonoridades provienen del jazz. Ahora, no todas las improvisaciones libres tienen que sonar a algo como loco, entre comillas. No, yo puedo hacer una improvisación libre y algo me puede sonar súper épico, súper bonito. No necesariamente es una creación que nadie tocaba. Pero eso no me suena parecido a tal cosa. Claro, porque es que hablaban ustedes de esos recursos que tenemos. Entonces es imposible hacer algo sin recursos. Todos esos recursos que tenés los pones en función de esa nueva música que se va a estar creando. Bueno, quiero seguir un poquito. Está por ahí alguien que Bueno, si quieres comencemos un poquito mientras pasan. ¿Qué necesitas? ¿Te lo cambio? Sí, el cambio de la... Gracias. Listo. Bueno, este es como un pensamiento mío. La improvisación libre utiliza el sonido como materia prima para crear música de forma colaborativa, donde los participantes aportan elementos espirituales, emocionales, técnicos, interpretativos y los ponen en función de una composición colectiva en tiempo real. También es posible practicarla de manera individual, teniendo una especie de conversaciones o reflexiones consigo mismo. Esto tiene dos componentes súper importantes. La parte colaborativa, la parte de que tengo que tocar con otra persona, tengo que empezar de alguna manera a entender su lenguaje, el entender el mío, pero eso se tiene que dar muy rápido. A veces los grandes colectivos de improvisadores lo que hacen es que llevan mucho tiempo de conocerse, pero a veces sin tocar, solamente hablan y hablan, se conocen entre ellos y el día que van a tocar están conectados, porque no es solamente tocar. Entonces yo menciono elementos espirituales, digamos que todo está conectado a la música, todos ustedes sienten que esto es más allá de sonidos, ¿cierto? Emociones y los recursos, digamos, técnicos y interpretativos ya del ejecutante, que son todo lo que empieza a desarrollar o a construir uno desde que empieza a practicar un instrumento, ese tipo de caminos que uno logra a través del instrumento, de nuevos sonidos, los efectos que puedes hacer, todo ese tipo de cosas, digamos que ya hacen parte de tus recursos para ponerlos en función de eso. Cuando menciono que lo podemos hacer también de manera individual, teniendo en cuenta una especie de conversación consigo mismo, realmente todos estos ejercicios siempre tienen reflexiones. Yo siempre recomiendo mucho a los músicos que cuando vayan a empezar a practicar la rutina de todos los días, siempre tengan un espacio al principio donde empiecen a improvisar un poco. Tal vez poner, no sé, una imagen, pensar en un recuerdo, dibujar algo y sobre eso tocar. Son cosas que de una vez te van conectando con eso. A veces por la música se puede llegar a hacer cosas buenas, pero a veces necesitamos estar más comprometidos emocional y espiritualmente con lo que tocamos. A menos así me pasa a mí. Yo tengo que tener siempre unas motivaciones como más conectadas con esto que solamente el hecho de ejecutar el instrumento. Me genera mucho estrés solamente tocarlo por tocarlo y mantener un estándar altísimo sin tener como una conexión de alguna manera espiritual con mi instrumento y con la música que estoy creando. El vehículo. Si bien podríamos ver al sonido también como un vehículo, entonces tendremos al instrumentista quien será el encargado de darle algún destino a él mismo, a
a ese vehículo. Voy a leer una frase que me gusta mucho también de Martha Graham. Hay una vitalidad, una fuerza vital, una energía que se traducen a través de ti en acción, y como hay un solo tú en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas, nunca existirá a partir de otro medio y se perderá. Entonces, de entrada, reconocer que como individuos somos únicos. Toda creación que yo pueda hacer es específicamente, bueno, obra de las manos mías o de mi mente. Pero al mismo tiempo eso habla de mí y eso soy yo. Cada pieza que tocamos, cada obra que hacemos, cada que se desempeña en cualquier labor, todo eso tiene el nombre suyo. Es como un sellito que tiene de cada uno. Y cuando tú das eso a otros, pues nos vamos alimentando todos de los dones de todos. Eso es algo bien importante de esto, como el darse. Y una manera de expresarlo es a través de esta improvisación. Hay una cosa que yo siempre he pensado, y es que cuando cada uno de nosotros tiene como un deseo de hacer algo y es como algo que está ahí recurrente, es porque lo tienes que hacer, porque nadie más lo va a hacer. Muchas veces uno piensa que si algo no lo hizo uno, entonces va a llegar otro y lo va a hacer, pero resulta que pienso yo que cada cosa tiene como tu nombre, ¿no? Esto va para vos, esto va para vos, esto va para vos, y somos los encargados de desarrollar eso. Entonces, de alguna manera, siempre que siento esa sensación de hacer algo, de tocar, de hacer un combo diferente de músicos, de componer algo, de inventarme algo así, de dar una conferencia así como estas, es porque confío ciegamente que lo tengo que hacer y que de alguna manera en el camino encontraré los elementos que se van a dar para hacerlo. Bueno, vamos al otro punto. Entonces, en la primera parte estuvimos hablando bastante sobre la improvisación. ¿Alguien tiene como alguna pregunta o quiere aportar algo a lo que hablamos hasta este momento sobre la improvisación? Qué bueno que tenemos todos los hispanos hablamos el mismo español, ¿no? Yo no soy de acá, obviamente. Bien, me gustaría decirte lo que pienso respecto a la palabra improvisación. Yo soy un científico y pienso que improvisación es experimentación. Y verá, fíjate qué interesante, la palabra experimento es algo de lo cual uno no sabe cuál va a ser el resultado. En el momento en el que uno sabe cuál es el resultado, pasa a ser ciencia. Y se repite continuamente el resultado. Y ustedes los músicos, según yo lo veo, yo soy un ignorante en materia musical, pero ustedes los músicos o interpretan maravillosamente como una ciencia esa partitura, o improvisan, experimentan, como los niños, que experimentan algo que no sabe lo que va a hacer y ve un resultado diferente en cada experimento. Y eso es lo más parecido que me parece de tu palabra interpretación libre o todo eso. No sé si este es acertado. Sí, perfecto, gracias. Cada vez siento yo que el futuro también de las artes en general va ligado como a las otras disciplinas, ¿no? De alguna manera, cuando uno empieza a mirar hacia otro lado, ves como espejos o ves como cosas similares, con otro nombre, pero cosas similares se van organizando en otro lado. Entonces, gracias por ese aporte y también conozco mucha gente que hace improvisación libre o este tipo de cosas pensando también en la ciencia. Eso se está dando bastante. Gracias por el aporte. ¿Alguien más quisiera compartir algo, consultar, preguntar algo? Ok. Listo, seguimos. Entonces, la otra parte que se enfoca también la charla debe acerca de la interpretación musical. A mí lo que me interesa es como siempre tirar las preguntas, dejarlas abiertas, y si uno se va con más dudas que las que llegó, mucho mejor, porque eso va a hacer que sigas buscando, y al final nunca vamos a tener una respuesta, digamos, o una definición, pero eso es lo importante de esto. No sabemos el final de la historia, entonces eso es lo interesante también, de alguna manera. Entonces, bueno, tanto para músicos como no músicos, ¿qué entendemos por interpretación musical? Los escucho. ¿Alguien quiere arriesgarse? Perdón, por momentos voy a estar mirando el teléfono porque estoy mirando la hora para cuadrar los tiempos, que todo salga. Interpretación musical. Lo que piensas. Sí, pero Dale. era mejor. Pienso que la interpretación como un vehículo para aflorar
lograr un sentimiento, ¿no? Para buscar crear un sentimiento. Ok, y para ti improvisación, ¿parecido? No es como crear el vehículo, ¿no? Ok. No, bien, yo no te estoy diciendo que lo que tú digas no es sea, sino que te estoy tirando la pelota para que de alguna manera uno empiece a buscar, bueno, ¿qué pienso yo realmente de eso? Bien, bien. ¿Alguien más? Por acá y por acá. Es la sincronía de lo anterior. Sincronía, ¿no? Tienes que, ya no hacen improvisar, ya tienes que llevar un texto, algo más de cualquier instrumento, y en tu caso sería llevar el jazz. Ok. Bien. Tiene que ver con el diálogo, ¿no? De varios horizontes, donde hay un algo que tiene que ser interpretado, que se va a interpretar, pero es entrar en diálogo con aquello que se interpreta y entre uno mismo y el que propone lo que se va a interpretar. Entonces, un diálogo de varios horizontes. Ujú. Bien, bien, y lo vamos armando. Es darle sentido a algo musical a través de un instrumento. Ok, darle sentido. ¿Vale? Siento que es como una subjetividad que no se retorna solamente a lo musical, sino que es como una puesta en escena de algún concepto tangible o intangible y que pasa a través de nosotros y le damos un sentido y lo expresamos de una forma única. Ok. ¿Alguien más levanta por acá? Yo creo que es como cuando uno lee un texto y lo interpreta, hace una comprensión de él. Interpretación musical sería tener una primera aproximación, ¿cierto?, al contenido de la pieza y ahí sí expresarla, vale la redundancia para no tocarla, y tratar de que lo que se interpreta sea fiel a lo que se quiso hacer en un principio. Ahí sí yo lo alejaría totalmente de la improvisación. Okay. Ese más o menos es el concepto, digamos, que la mayoría conocemos cuando empezamos a estudiar, ¿cierto? O sea, como algo que hay que hacer primero siempre que vas a abordar una obra es estudiar, bueno, esta obra quién la compuso, en qué época es, cómo se tocaba, y después tratar de ver cuál era la intención del compositor con la obra. Por lo regular las obras, o no hay grabaciones de obras de hace mucho tiempo, pues estaban escritas con bastantes indicaciones para expresar, lograr que lo hicieras lo más fielmente posible a lo que el compositor quiso. Entonces, digamos que tú lo ves en ese caso opuesto a la improvisación desde ese punto de vista. Ahorita lo que yo voy a ir tratando de hacer es como ver en qué manera podemos conectar las dos. ¿Alguien más? Ah, por aquí, dale. Pues más o menos él estaba comparando cuando uno lee, cuando hace una comprensión lectora. Entonces, yo por lo menos soy una persona que digo, bueno, en el caso que vengo a ver Berkeley, digo, yo no voy a ir a decir y lo pienso, una cosa es tocar un instrumento, por ejemplo, y otra es interpretar. Para mí no he estudiado música, pero Ajá. digo, es totalmente diferente, Ok. porque es que para mí es una estructuración. Ok. Precisamente no es algo sin planificar, sino que es algo que has estudiado, que le has dedicado tiempo, que le estás dando algo de sí mismo. Entonces, para mí es muy diferente coger y tocar un instrumento e interpretar. Y ya hay que, los espectadores por lo menos lo interpretamos, pero dependiendo de la perspectiva que uno tiene, precisamente, de lo que vas a venir a ver, de lo que, si viene de pronto alguna idea o no, pero entonces sales con algo de aquí, algo nuevo. Bien, perfecto. ¿Alguno más? Digamos que, pues entiendo por la palabra interpretación es como encontrarle sentido a algo, hablando de música, es como tratar de entender lo que me está expresando un músico, o tratar de entender lo que él sintió cuando lo estuvo creando. Para mí esa es la interpretación. Igualmente cuando uno hace algo y uno lo
tiene un resultado y es como preguntarse si eso era lo que quería, si ese era el resultado que quería o no. O sea, es tratar de entender lo que se está escuchando o lo que se está haciendo. Lo que podría decir, según lo que más o menos me han dicho, es como que uno pensando en la interpretación uno podría ya saber más o menos cuál es el resultado que quiere, a diferencia de la improvisación. Eso es más o menos lo que yo he visto como que lo que tiene que ir antes es más fuerte, es algo bien grande, bien sólido, según lo que más o menos estamos viendo. Ahora, dale. Pero de todas formas, tanto en improvisación como en interpretación hay una intencionalidad. En ambos, sino que las intencionalidades de pronto, una es más específica y la otra es más abierta. Okay. Podría ser. Entonces depende de la intención. Sí. Yo lo que pienso es que como músicos nos enfrentamos a un material que en un principio puede haber sido creado en tiempos anteriores, siglos anteriores. Entonces en enfrentarnos a darle vida y darle voz a ese material sonoro, tenemos dos frentes. Uno, comprender desde dónde proviene, desde qué contexto, de qué historia nos está narrando y en qué momento fue construido, pero inevitablemente cuando tú interpretas, brindas de tu formación, de tu ser, de tu experiencia y de tu propia proximidad a ese material. Entonces, inevitablemente estás tratando de entender una historia, pero estás contagiando a ese material de tu propia esencia. La improvisación tal vez es lo mismo, pero esos parámetros o esas barreras de pronto para mí suelen ser más libres porque de una u otra manera yo soy quien está generando el material sonoro. Entonces me puedo permitir más libertades. Esa sería como la... Todas las preguntas yo las tiro no para ver qué piensan, sino para aprender de lo que ustedes están aportando. Finalmente esto es una cuestión colectiva que vamos construyendo. Gracias. Entonces, si hay una interpretación musical, ¿ustedes creen que existe una no interpretación musical? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero meter la cuchara. Dale. Es que cuando estaba hablando ahí, y que ahorita de pronto mi compañero acá decía de la chica de Gracia, cuando venimos a un espectáculo, escuchar, pues a uno le han enseñado que es la apreciación musical, ¿no? Tener como ese momento de contacto y de deleite estético y de la experiencia estética está ahí, pero yo nunca había visto el oyente pronto también como un intérprete, ¿no? En el sentido de que también puede estar, porque la interpretación podría llevar al ejecutante, ¿no? Que es lo que de pronto decía el chico acá con el texto de hacer cuando uno lee y después puede transmitir lo que el texto escrito le ha dicho, ¿no? Eso está muy dado dentro de la música, pues es abordar una partitura, es un texto musical con unos códigos y eso genera un discurso musical, ¿no? Y entonces esa no interpretación musical, no sé, pues pensaría yo si estaría asociada como dentro de la apreciación, pero igual siento que el oyente también es un intérprete de la música, porque de repente la silba, la tararea, la canta, no sé, entonces como tengan, sin ser un experto, entonces ahí entra algo que le da otro valor a esa interpretación musical. Buenísimo eso, porque digamos que nosotros como músicos sí entendemos que el oyente es intérprete y tiene que interpretar lo que yo estoy haciendo, tengo que entregarle un material muy bueno, o sea, darle lo mejor para que él de alguna manera pueda asimilar eso e interpretarlo a su forma. Entonces ya como que buenísimo esa parte. ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá o no? Yo la tiro. Podría decirse, creo yo, como que de acuerdo a algunos cánones establecidos en algunas determinadas situaciones, digamos, podría decirse. Pero no me atrevo a especificar que esto no es.
necesito algo. Por lo regular cuando empezamos a dar ideas acerca de algo, casi siempre uno menciona algo y uno dice, ay, eso me gusta. Y a veces todos tendemos a ir hacia el mismo lado. Alguien de pronto tiene una cosa totalmente contraria y dice, no, sí, yo creo que esto no es me interesa si está eso, porque eso también nos ayuda a... Sí, el no. Dale, eso, por allá. Sí, desde, digamos que de la hermenéutica, que es como la filosofía que hay detrás de toda la cuestión interpretativa, existe la no interpretación, por ejemplo, cuando tú coges un texto y solamente lo lees, ¿sí? Porque uno puede reproducir los códigos, pero si no está yendo más allá, o sea, no está comprendiendo lo que quiere decir el texto, si no está velando por el horizonte del contexto donde está siendo escrito y el contexto donde está siendo leído, entonces no se considera interpretación, sino, por ejemplo, una reproducción, ¿sí? O una ejecución, o solamente como producir sonidos sin sentido. Entonces, la interpretación tiene que tener una intencionalidad, una puesta en diálogo de ciertos horizontes, pero también un sentido, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, puede que sea la no interpretación, o sea, cuando no hay una reflexibilidad, ¿sí? Una reflexión de fondo, ¿sí? Ya. Bien, de hecho todo eso que tú estás diciendo también, eso pues viene como de la parte religiosa, ¿no? La interpretación de los textos religiosos, entonces los predicadores o los sacerdotes, lo que sea, una cosa es leer un texto y otra cosa es el predicador que arma un mensaje y hace una historia, un relato con todo esto y lo interpreta de alguna manera. Entonces, teniendo en cuenta de esa forma, ya nos va a otro lado. ¿No les pasa que como que escuchan acá y qué bien, y escuchan lo que dice la persona y como que también, ¿cierto? Eso es lo interesante, siempre tener ese balance, ese tipo de cosas. Al final, no necesariamente tienes que estar en un bando. Pienso que es importante tener eso ahí y entender que está esa otra parte. Bueno, precisamente ahora que tú nombras esto de estar en un bando, para mí la interpretación o la no interpretación no existe porque cada uno va a tener algo diferente que pensar, ¿no? Que de pronto, sí, hablando musicalmente, un compositor crea algo, transmite algo y le gustaría que los demás entiendan ese sentimiento o por lo menos lo más cercano. Pero como cada persona es un mundo, cada uno va a entender según sus emociones, sus intereses, lo que sea, las cosas distintas. Todos van a interpretar algo, ¿no? Y seguramente no va a ser exactamente lo que el que escribe el libro o el que escribe la obra va a transmitir. Estamos hablando de planes de sensaciones, siento yo. Por lo menos yo me siento como instrumentista, que por más de que yo esté tocando una obra y que tenga estas sensaciones y ya me estudié toda la historia de por qué compusieron las cosas, yo me siento estoy tocando un rato y estoy recontenta. Yo sería voy a sacar una interpretación porque cada momento musical es único. Por más de que yo esté tocando la misma obra al mismo tiempo, las mismas notas, por eso cada momento musical es auténtico e irrepetible. Buenísimo, gracias. Ahora, la no improvisación. ¿Qué será? Pues yo lo escucho mucho. ¿Sabes improvisar? No, yo no sé improvisar. La gente dice así. Todo el tiempo me dicen lo mismo. No, yo no sé improvisar. Yo hago lo que ya sé, ya lo he escrito, Trin, ya. ¿Qué será? ¿Seguir parámetros? Yo creo que hablar de no improvisar o de no interpretar, como que hace referencia a que no existen errores. Y creo que tanto en la interpretación como en la improvisación los hay. Y creo que eso también es parte de la sustancialidad de la música. Y eso sería eso de la ciencia. Perfecto, tocan perfecto cada nota, cada corchea, cada cosa. Eso es ciencia. La ciencia, yo que soy científico, no es muy humana. Depende. Yo a lo que quiero ir es que, por ejemplo, cuando en
muchas ocasiones uno los ve tocar o ve tocar a un grupo que sin ser, digamos, la base de siempre, pero tienen una conexión más allá de lo musical. Pueden haber momentos en donde ocurra ese, que uno le dice el error, digamos, pero que no es así. Pero en su interpretación, que creo que hay dos, hablando ya como que aquí hay una que es propiamente de lo musical y hay otra que está en el aire, que es captada por lo que estamos hablando como receptor y quien lo emite y que lo interpreto aquí de mi forma como espectador. Pero en el momento en que se está tocando y ocurre algo, hay miradas y depende de microsegundos que eso siga y nadie note nada y todo sea genial, pero tú mismo te encargas de que eso sea o no orgánico. Okay. Bien, todos. Por acá y bien. Yo lo que creo es que como sociedad penalizamos muy fuerte el error. O sea, nos sentimos demasiado incómodos cuando nos equivocamos y porque sentimos ese juzgamiento inmenso que empieza a pesar y a ser una carga en nuestros procesos también interpretativos. Entonces, muchas veces nos escudamos en la ejecución, en el ensayo, en tener todo controlado para evitar esos momentos de ruptura donde nos sentimos expuestos y desnudos y podemos correr el riesgo de equivocarnos. Entonces siento que va como por ahí y en ese momento sí creería que hay una no improvisación. Improvisación e interpretación. Entonces estos son como unos pensamientos que tengo también acerca de eso. En el proceso de composición de una obra, la improvisación siempre será de alguna manera el primer impulso. Algunos deciden detenerse cuando ya tienen algo pequeño para empezar a desarrollar la obra aplicando técnicas de composición. Otros deciden darle más profundidad al proceso con el fin de explorar nuevas cosas, para luego en algún momento detenerlo y organizarlo de acuerdo al contexto musical en el que se quiera desarrollar. Aquí planteo la improvisación como ese Big Bang, esa pequeñita estallido de creatividad, donde tienes un motivo, tienes algo, tú decides hasta dónde lo llevas y dónde lo frenas y con eso compones algo. Ya, con eso lo voy a hacer todo. Y aplicó todos sus conocimientos y todo lo que sentía y hoy tenemos una obra gigante. Entonces el proceso de improvisación está conectado ahí. Los últimos detalles de la obra obedecen a señales e indicaciones específicas y claras en la partitura para que el intérprete se acerque en lo posible a lo que el compositor consiguió, lo que habíamos hablado. Ahora, entonces aquí estoy mostrando un poquito lo que yo creería o lo que yo quiero mostrar de la relación de improvisación e interpretación. Digamos que para mí están conectadas de alguna manera, a veces no lo percibimos, pero sí están conectadas. ¿Seguimos? En este proceso vemos algo así como dos personas, un tipo de improvisador en la primera fase y un intérprete que dará a conocer la obra en la fase final. Ahora, la improvisación libre propone esa unión entre el improvisador y el intérprete como un solo individuo, donde el improvisador parte de algún concepto, imagen, pensamiento y empieza a desarrollar su idea y pone en modo creativo todo lo que ha aprendido de la música y su ejecución. Esto sumado a las otras capacidades y experiencias de otros colegas que hacen esta especie de composición colectiva inmediata. Entonces, referente a lo que hace el músico cuando empieza a practicar 10, 30, 20, 30 años de práctica, aprende un montón de elementos que a veces no tenemos como esos espacios donde poder, digamos, practicar ese tipo de cosas. Me pasa constantemente que veo los chicos interpretando increíblemente ciertas obras con las dinámicas y todo tipo con el sentimiento, todo. Cuando a veces propongo espacios para crear, parece que fuera otra persona. Pero si tú ya tocas esas notas, si tú ya sabes hacer esas dinámicas, tú ya sabes expresarte a través del instrumento. Entonces digamos que lo lograron hacer a través de la obra y eso está súper bien porque eso hace parte de todos los elementos que recogimos durante toda la formación. Pero cuando lo empezamos a poner en el modo creativo, entonces hay unos bloqueos ahí que no nos dejan seguir y siento como dos personas diferentes. Lo que yo planteo es de alguna manera tener la improvisación libre como
un momento para conectar eso. Ahora, desde el público también, entender que cada vez más, si esto se empieza a dar a los músicos, van a haber mejores interpretaciones de esto. Si de pronto un músico está tocando una obra y los grandes maestros intérpretes, a veces sucede esto, que están tocando algo y de alguna manera perdieron el norte, una nota equivocada, alguna cosa, y ellos terminan componiendo una cosa mejor que la que estaban tocando. Y el público lo asimiló como algo wow. Entonces, esa es como la apuesta de eso. ¿No? Hay un elemento que me llama la atención y que creo que es importante, que cuando hablas de la inmediatez, también hay una cuestión de temporalidad en la improvisación, ¿no? Que estás en juego en tiempo y espacio, la improvisación en tiempo real. Eso es la cuestión de la inmediatez, a veces es el que suma las angustias, las ansiedades, los bloqueos que están ligados como a eso, ¿no? Porque la no improvisación también tiene que ver con tomarse el tiempo, mientras que está relacionado con esa inmediatez, que es un elemento de temporalidad que me parece que es importante y que a veces de pronto no se ha abordado mucho. Sí. A mí me parece que muchas veces lo que nos pasa cuando llega ese momento que tú dices de la improvisación ya y el bloqueo y todo ese cuento, tiene que ver también como porque no puedo controlar lo que va a pasar. Entonces, cuando no lo logro controlar no me gusta. Y quiero saber que lo voy a hacer bien, quiero saber que va a salir bien, quiero saber que a la gente le va a gustar. Y el no saber eso genera como este tipo de ¿qué va a pasar? Ahora, a mí me parece que ahí está el tesoro. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, qué va a salir. Estamos creando. Bueno, algunos de los artistas internacionales que practican la improvisación libre y la hacen parte de su pedagogía y su producción musical. Hay un montón de figuras en el mundo haciendo esto desde hace mucho tiempo. Obviamente no es algo que es comercial, pero si de alguna manera ustedes pueden acercarse a esta discografía, a estos músicos, hay unos muy importantes: Tony Malaby, Derek Bailey, Chris Davis, William Parker, Myra Melford, John Zorn y Kenny Werner, el cual Kenny Werner ha sido como uno de los grandes desarrolladores de este tipo de lenguajes, y él tiene un libro que les vamos a ver un poquito cómo se llama, y dentro de su libro incluye unos audios donde hacen meditaciones y al mismo tiempo empiezan a crear. Y bueno, es increíble ese libro. No necesariamente lo puede leer una persona que no sea músico. Entonces yo quiero escuchar un fragmento de Kenny Werner. Es un audio realmente creando en tiempo real. Como es larga, vamos a ver solo un fragmento. Fácilmente quedarse todo el día haciendo eso, este personaje. Ahora, claro, ustedes pueden decir, pero a mí me suena como a algo medio jazzístico. Claro, todo
tú pones en función los elementos que tienes, pero esta creación fue espontánea. ¿Alguien que quiera aportar algo de lo que escuchamos? Por aquí, por aquí. Y bueno, referente, y los músicos son muy buenos. Y como estamos hablando para la línea del jazz, pero para mí tiene que ser recíproco también, me hago entender. Claro. No sé, que aquí en la sala han escuchado a Bobby McFerrin, Sí. y es admirable porque es el instrumento. Entonces hay una sintonía con el público y con más instrumentos del que. Y entonces, para mí, ahí hay interpretación, hay improvisación. Bien, buenísimo. El elemento que de pronto también me parece importante es el del dominio, ¿no? O sea, cuando uno tiene los recursos, es consciente de sus propios recursos y los recursos disponibles y sabe el tipo de dominio que tiene frente a eso, puede lograr cierta fluidez cuando lo sabe usar, ¿cierto? Entonces digamos que en la improvisación, aunque exista la incertidumbre, ser consciente de esos recursos y esos dominios ayuda a la fluidez, y la fluidez se logra a partir de eso, de la conciencia del dominio. ¿Sí? Si yo sé gatear, pues gateo, ¿sí? Pues no me voy a poner a caminar todavía. Entonces ahí digamos que puedo improvisar más fácil, ¿sí? Digamos que ese es como el elemento. Exacto, eso también da la confianza, digamos, Sí. que está ahí en lo suyo, creando. Listo, seguimos. También hay gente acá en Colombia desarrollando esto. Artistas colombianos, Quique Mendoza, Santiago de Mendoza, Francisco Dávila, conocido como Pacho Dávila, Sebastián Rosso, Jorge Sepúlveda, Mauricio Ramírez, Colman Álvarez. Quiero poner algo para que lo escuchen, y pude hablar con el compositor y le pregunté cómo se dio esto. Entonces, vamos a escuchar un fragmento y luego les cuento. Es de ese disco, se llama La falda de un Cristo. Bueno, entonces este es de Colman Álvarez. Si ustedes ven la carátula, bueno, el tema, subirlo un poquito para que vean el nombre, se llama Jeet Kune Do. Jeet Kune Do es como el libro el compilado de los pensamientos de Bruce Lee acerca de la filosofía y las artes marciales. Entonces desarrolló la canción a partir de eso. La carátula tiene que ver un poco como, ¿se acuerdan ese día que se estaban quemando los cerdos? No el que pasó hace poco, sino el anterior a ese. Ese día se estaba lanzando este disco aquí en Compandi, y entonces estaba sucediendo eso, tomaron la foto y decidieron hacer igual. Ahora le pregunté a él cómo habían hecho eso. Me dijo, no, fue totalmente improvisado. O sea, yo llamé a los músicos, llegamos al auditorio a grabar. Yo le dije, ¿pero qué acordaron? Me dijo, no, solamente yo les dije los nombres de las canciones. Esta se llama así, esta se llama así, se llama así, se llama así. Acordaron como qué significaba cada canción y arrancaron a tocar. De alguna manera se hizo de esa forma. Y algo que me dijo que era muy importante era que, por ejemplo, él habla mucho con el baterista. Todo el tiempo hablan de muchas cosas y eso hace como que de alguna manera estuvieran más conectados. Ahora, escribir una partitura para eso pues está bien interesante, pero más complejo. Salió pues ahí en ese momento. Listo, sigamos. Algunos
textos que hay al respecto, por si alguno quiere de pronto consultar. Inclusive, bueno, los que quiera los puede mandar a pedir, pero también hay unas versiones en internet, PDF, descargables de alguna manera. Este es el de Kenny Werner, Maestría sin esfuerzo. El Free Play este es enfocado mucho hacia el músico, en unos ejercicios que tienen que ver el pensamiento del bloqueo. El Free Play es como la improvisación en la vida y en el arte, también muy recomendado. Y este es de Derek Bailey, también es muy recomendado todos tres y creo que se pueden conseguir. Entonces, por si alguno quiere como profundizar en esto, ahí está como estos libros que encontré, fuera de otras investigaciones que hay. Listo, quiero leer una última frase para ya hacer la parte final. Tocando juntos. Se necesitan dos para conocer a uno. Toco con mi compañero, nos escuchamos el uno al otro. Nos vemos cada uno en el espejo del otro. Nos conectamos con lo que vimos. Él no sabe a dónde voy yo no sé a dónde va él. Y sin embargo, anticipamos, sentimos, conducimos y seguimos al otro. No hemos convenido nada con respecto a la estructura o a la medida, porque hemos comenzado algo. Abrimos nuestras mentes como una infinita serie de cajas chinas. Una misteriosa clase de información huye de acá para allá, más rápida que cualquier señal visual o sonora que podamos dar. La obra no viene de un artista ni del otro, aunque nuestras propias idiosincrasias y estilos, los síntomas de nuestras naturalezas originales, siguen ejerciendo su influencia natural. Tampoco viene el trabajo de un punto convencional o equidistante, sino de un tercer lugar que no es necesariamente como lo que haría individualmente ninguno de los dos. Lo que llega es una revelación para tomado del Free Play de Stephen Lachman. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la práctica. Entonces yo quiero plantear dos ejercicios con los músicos invitados que tengo. Entonces, la primera experiencia, igual ellos apenas la están viendo también, tampoco saben qué van a hacer. Entonces, eso es parte del ejercicio también. Para que no piensen, no lo hicimos, solamente los invité y dije, van a tocar conmigo. Sí. La primera experiencia es una improvisación libre, donde no acordaremos nada, ninguna tonalidad, estructura, estilo, velocidad, etc. Solo prestaremos atención a lo que va sucediendo mientras tocamos. Mientras tocamos llegaremos a acuerdos con el fin de dar una dirección a lo que se está dando en ese momento. La segunda experiencia, vamos a apagar las luces y vamos a proyectar unas imágenes. Entonces, nosotros que estamos acá, vamos a empezar a tocar en función de las imágenes. ¿Sí? A veces el poner el centro de atención en otra cosa también puede generar otras ideas. Otra cosa que se me ocurre, usted puede poner un poema, ¿verdad? O una película de cine mudo, o pon cualquier película y quitar el volumen y toca encima. Eso también crea un montón de cosas. Entonces, pues nada, invito a los músicos, Juan David en la batería, baterista caleño, está radicado en Canadá, está por estos días de vacaciones y quise invitarlo, y al maestro Javier, decano del conservatorio, que aceptó la invitación. Entonces vamos a empezar a crear. Ojo, cuando vamos a crear no quiere decir que tenga que sonar cosas súper extrañas. De momentos uno acuerda cosas y termina yéndose por un lado. Entonces, vamos. Mucho gusto. Mucho gusto. Otra cosa, nunca hemos tocado los tres juntos. De hecho, la primera presentación va a ser este sábado, que vamos a tocar en un café y pues bueno. Yari va a cantar.
Pues que la afinación corresponde a la cultura musical. Sí. No sé, o sea, yo digo que para nosotros y para uno que se envuelve en esto, no es negociable. Podemos comprender otras realidades, pero no es negociable. Aunque sí puedo hacerlo, o sea, si lo quiero hacer en improvisación, lo tengo así. Pero digamos que para estar en acuerdo con nosotros, la afinación es un acuerdo.